Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos este día, 17 de junio, ¿verdad? Sí, hoy es 17 de junio del 2020 y estamos aquí transmitiendo desde el Estado de México, específicamente en Naucalpan. Somos Restauración, Misión Naucalpan, y hoy es nuestro día de discipulado. Cada miércoles estamos compartiendo un tema específico y lo desarrollamos, así que queremos saber quiénes están acompañándonos ya desde sus casas. Sean bienvenidos. No veo quiénes. A ver. Listo, ya los puedo ver. Ahora sí. Verónica, Georgie, Mimi, buenas noches, qué gusto verlas. Esperemos que ya tienen sus libretas, sus Biblias, sus plumas, todo lo que ustedes utilicen para tomar como debe de ser la clase. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con nuestro tema de vida devocional. Es la lección 1, la oración, es el capítulo 8 y dice aquí: y no nos metas en tentación. Este es un tema muy amplio, por lo cual no solamente por la cuestión del tiempo, sino porque es un tema del cual podemos estar hablando muchísimo. Se decidió que se iba a dar en 2 clases, ¿sale? Entonces hoy vamos a la segunda parte de no nos metas en tentación. Si tienes alguna pregunta o alguna duda de lo que vimos la semana pasada, por favor compártelo. Buenas noches a todos. Y bueno, nada más para aclararte, la semana pasada veíamos cómo cuando Jesús fue puesto en tentación, Él fue probado igual que nosotros, ¿sí? ¿Recuerdas eso? Y Jesús pudo resistir, Él teniendo esa naturaleza humana, por lo cual a nosotros eso nos enseña que también en el día malo o en el día de la tentación podemos resistir. Así que esto es un ejemplo que nosotros tenemos del mismo Jesucristo, que podemos resistir, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Buenas noches a todos, gracias por estar ahí. Bueno, en lo que ahorita les ponemos lo que continúa de la clase, hoy vamos a estar dándole continuación al tema de no nos metas en tentación. Ya decía mi esposa que es un tema amplio, es un tema de bastante estudio, porque si no se entiende bien se interpreta mal. Si no se entiende bien se interpreta como que entonces Dios no nos vaya a meter en la tentación y no sea que vaya a ser una persona mala con nosotros, ¿no? Entonces la verdad de las cosas es que es nosotros los que somos atraídos por nuestras debilidades, concupiscencias y cosas que tenemos a cosas que son tentación y que nos hacen pecar contra Dios. Pero la buena noticia es que nosotros siempre tenemos oportunidad de arrepentirnos, pero que sea un arrepentimiento genuino. Así es. Bueno, la semana pasada terminamos con Santiago 1 del 13 al 15. No sé si te acuerdas, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de tus propias pasiones, deseos, gustos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Y hoy vamos a ver más detenidamente a qué se refiere este pecado. ¿A qué se refiere este texto? Porque todas las cosas, quiero que sepas, y a lo mejor tú ya lo sabes, todo nace siempre de nuestro pensamiento. Siempre hay algo que está constantemente. ¿Cuándo? Cuando no le hemos entregado ciertas áreas a Dios, ¿sí? Por eso el seguir en el camino de Dios requiere tu voluntad. Porque alguna vez escuché este comentario: ¿por qué Dios, pues si es Dios, no nos hizo como máquinas, ¿no? Así que nos pudieran poner un on o un off y que inmediatamente nosotros camináramos y fuéramos personas que no tuviéramos un pensamiento, ni expectativas, ni nada.
Pero esa es la diferencia, que Dios, si tú le buscas, Él quiere que sea una búsqueda consciente, que sea una búsqueda racional, que tú de ti nazca la necesidad de decir, yo quiero seguir a Jesucristo, yo quiero someter mis pensamientos a los pensamientos de Él, claro, siempre y cuando lo conozcas, ¿verdad? Y eso siempre te lo hemos dicho, va a ser a través de la palabra de Dios. No hay otra manera en que tú puedas conocer la voluntad que es buena de Dios, agradable y perfecta, si tú no lo buscas en su palabra, no lo buscas en la oración. Hola a todos los que ya se están integrando. Ya no vi quién está arriba, pero estaba... No, acá, está Alma Lorena, Pati Pati García, Martínez. Buenas noches. Puro fan destacado. Lupita, buenas noches también, qué gusto verlas. Hola, Luisa. Luisa, buenas noches. Antes de empezar, quisiéramos orar para que Dios sea el que tome control. Ya ahorita hicimos una breve introducción. Pero ¿qué te parece si oramos, si le pedimos a Dios que Él nos ayude en esta noche? ¿Estás de acuerdo? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos juntos. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre, a que la palabra sea transmitida y que abarque muchas personas, muchos lugares, pero que sobre todo sea impartida con revelación y con firmeza en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque estamos aquí reunidos, Señor. Y te pedimos que esta transmisión toque los corazones de tu presencia en las casas de cada persona que nos está viendo, que tu presencia se pueda manifestar y sentir, Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que sus ojos y oídos sean abiertos en Jesucristo. Bueno, dice aquí, eso ya te lo había dicho, no siempre estamos dispuestos a entregarle el control de nuestros actos a Dios. No siempre estamos también dispuestos a elegir su camino. Y es aquí cuando el yo, lo que yo no quiero que muera, mis pensamientos, mis egoísmos, mis cosas, se vuelven a afirmar. Y cuando esto ocurre, déjame decirte que tú le estás dando un campo abierto al diablo. Haz de cuenta, le estás diciendo, te doy chance, puedes entrar, poner en mí los pensamientos que tú quieras. Cuando no somos capaces, fíjate nada más qué tremendo está esto, Luis. Cuando tú no eres capaz de entregarle todo a Dios, no solamente son los deseos, te puedo hablar de los miedos, te puedo hablar de de las angustias, de los resentimientos, claro, del odio, de las cosas más obscuras a lo mejor que tú tengas en tu mente y en tu corazón. Cuando tú no se los entregas a Dios, ahí tú reafirmas que estás sobre, se oye fuerte, pero estás sobre los deseos de Dios. Tú siempre, tú reafirmas tu yo interno, por así decirlo. Sí. Y es cuando ahí se abren caminos. Sí, es que en esta parte la Biblia es muy específica. La Biblia nos enseña que somos seres creados a imagen y semejanza de Jesús, a imagen y semejanza de Dios, es lo que dice la palabra. Recuerda que aquí en Restauración Naucalpan nosotros estamos bajo la cobertura del pastor Víctor de León, para aquellos que no nos conocen o que se unen también, y que hemos sido enseñados a que es con base en la palabra que tenemos que hablar, no con base en nuestro conocimiento. La Biblia nos enseña muchas veces y en más de una ocasión que nos alejemos de las pasiones juveniles, que nos alejemos de aquellas cosas que sabemos que son tentación o que son debilidad para nosotros. En muchas ocasiones esas debilidades vienen de cosas que hicieron tus antepasados o de cosas en las que tú conscientemente hoy has participado. Te metiste solito. Todavía más, aún más fuerte, de cosas que tú no has querido dejar. Entonces, cuando en Mateo 6 Jesús está hablando de no nos metas en tentación y el conocido Padre Nuestro, es importante aclarar que no es una oración que sea repetitivamente poderosa para darnos algo, sino es un modelo de oración donde Jesús nos está enseñando que tenemos nosotros que decirle: Señor, no permitas que yo caiga en tentación, permíteme ser un hombre, una mujer íntegra que hace las cosas conforme a tu persona, conforme a lo que a ti te gusta.
La Biblia es clara cuando dice que nosotros no podemos decir que Dios me está tentando, es que Dios me mandó este mal o esta debilidad, es que Dios me mandó algo para que a mí me vaya mal y me pruebe y me vaya mal. No necesariamente, tenemos que ver de dónde vienen las cosas. Y en Timoteo se habla de que nosotros huyamos de esas pasiones, ¿no? Así es. Bueno, te voy a leer esto literal porque me llama mucho la atención. Dice, en casi todos los casos en que ocurre esto, no es nuestro Padre el que nos ha llevado a este punto. Dios no nos pone en la tentación. Es nuestra propia independencia y terquedad, es lo que hemos elegido. Las únicas excepciones son aquellas ocasiones en que Dios permite que seamos expuestos a penurias, y esas son otras cosas, a pruebas, dice, de privaciones, a fin de aumentar nuestra confianza en Él. Pero ese es punto y aparte, y eso te lo decíamos la semana pasada. No es lo mismo que seamos nosotros mismos metidos en una tentación a que seamos metidos en una prueba. Y siempre las pruebas, si vienen de parte de Dios, no solamente te van a dar una enseñanza, te van a traer también una salida. Vienen junto con una salida y una enseñanza poderosa. Es que es muy distinto esto que estás diciendo. No es No lo tiene mismo, que ver, ajá. No es lo mismo una prueba que una tentación, ¿sí? Porque en ocasiones Dios permite que pases por pruebas para ver tú de qué estás hecho, para ver, dice la Biblia en el libro de Éxodo o Deuteronomio, dice, y yo los afligí en el desierto para saber si habrían de obedecer mis mandamientos y seguir mi ley. Esa es una prueba que Dios hizo, pero no es un asunto de que, ay Señor, me estás metiendo en la tentación de adulterio, la tentación de las drogas, pues para ver si voy a proceder. Es muy distinto, nada más quería aclarar ese punto. Y no vamos a tocar ese punto ahorita, pero para que no lo confundas, ¿sale? Porque a veces le echamos la culpa a Dios y como dice el libro de Santiago, no te equivoques, Dios nunca va a someterte a tentación, porque Él no es un Dios que haga eso, ¿sí me entiendes? Más bien nosotros somos metidos y te lo decía la semana pasada, a veces, de verdad que yo me he topado con gente a lo largo de estos años, más de 20 años que llevamos en el camino. No somos re jóvenes, pero ya tenemos nuestros buenos pasos caminaditos, nuestros años. Y yo de verdad en alguna ocasión le he preguntado a la gente, oye, ¿y cómo estás? ¿No? Así en todo el ánimo. No, pues pasando por esta prueba, por este valle de lágrimas, y es que el diablo no me suelta. Y yo me quedo así. Yo antes, cuando era menos experta, yo decía, no, pues sí es cierto. Sí, a ese cochino diablo, cómo se mete con los hijos de Dios, ¿no? Pero no, con los años, con el tiempo, con la experiencia de las cosas que hemos atestiguado, con nosotros mismos, nos hemos dado cuenta que nosotros, solitos, por nuestros propios deseos, como dice aquí, por tu propia independencia, por decir, yo no quiero, ahorita no quiero que Dios se meta. Va a llegar un momento, y ahorita vamos a hablar de esto también, que voy a tener tiempo para arrepentirme, para buscarlo. No, ahorita no. Andar en sus caminos derecho, pues tal vez ahorita no es mi tiempo. A lo mejor ustedes sí que ya tienen más. No, este llamado es para todos. Para el tiernito, para el que es bebé, para el que es niño o el que ya está comiendo carne, como también decía Pablo, para aquellos que ya tienen un camino recorrido en el Señor. Es por eso que nosotros hemos estado buscando que tú te puedas unir y poner al corriente en nuestro programa de lectura bíblica un capítulo por día nada más, no un libro, Es un capítulo por día. Este mes hemos estado leyendo Efesios, Filipenses, Colosenses, ya estamos en Tesalonicenses, ¿sí? Y hemos estado entregando pues mucha información al respecto para que tú puedas estar informado acerca de todo esto que es la tentación. Y mira, la verdad de las cosas es que la tentación tenemos que identificar lo que proviene incluso de miedos, porque hay gente que tiene miedo a lo que va a pasar después. Hay gente que tiene miedo a si habrá verdaderamente vida después de la muerte, a qué va a pasar si me muero y se queda mi esposa aquí. Gente que tiene miedo a tal vez decir cómo va a estar con la economía ahora que está esto de la pandemia y de que regresemos o no a la normalidad. En fin, el miedo no es algo que viene de Dios, ¿sí? Y también en ocasiones
es una circunstancia que nos lleva a poder estar tentados a caer en ciertas cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que la tentación no proviene de Dios, y lo que sí busca es que hagamos cosas en contra de Dios y en contra de la voluntad. Es esa cosa interna que luego sientes y que sabes que no está correcto hacer, ¿no? Bueno, debemos también entender una cosa, que nosotros por naturaleza tendemos a tener una inclinación a hacer lo que no le agrada a Dios, y es parte de lo que te decía mi esposo, ya sea porque todas mis generaciones han hecho lo mismo, a lo mejor todas mis generaciones han defraudado, y alguna vez nos ponía el pastor Víctor un ejemplo así, de familias que eran defraudadores desde los abuelos, desde los bisabuelos, y de pronto el que llega, la última generación que llega a darse cuenta de esto, dice, wow, o sea, esta era una inclinación que yo tenía heredada, ¿no? Pero hay inclinaciones que tú buscas solito o solita, y es ahí donde nosotros tenemos que ponernos bien listos, bien buzos, caperuzos, como a veces dice el dicho, para que las puedas identificar y entregárselas a Dios. Ahora te voy a decir una cosa. Dice, a menudo se piensa que la misma inclinación a hacer el mal en sí misma es pecado. Escucha bien, pero no es así. Ser tentado no es lo mismo que pecar. En cambio, sí es pecado dar lugar al enemigo y permitir que ejerza dominio sobre nosotros, de modo que obremos en forma contraria a la voluntad y a los propósitos de nuestro Dios, de nuestro Padre. Mira, tú puedes ir caminando a la tienda y decir, ahorita que no se dé cuenta la de la verdura, me voy a echar un aguacatito, ¿no? A mi bolsa, ¿no? Y tú puedes ir pensándolo, ¿no? O chin, ¿cómo le haré para que no sé, no sé, ¿cómo le haré para salir mejor librado de este negocio, no? Y que a lo mejor no le pague yo tanto al proveedor, no sé, claro, cosas de ese tipo, ¿no? Sí, así locas. Hacer un negocio chueco. Y una cosa es que tú lo estés pensando, que estés en el camino, ¿no? Así como el cuento de la lechera que ahí lleva su jarrón de leche, su hoyota de leche en la cabeza y pensando, híjole, y ahorita que me den el dinero, me voy a comprar un vestido y voy a hacer esto y lo otro, y de pronto llega un punto donde la lechera se cae, ¡pum!, se le cae su cántaro de leche hasta el otro lado, y eso que maquinó en su cabeza nunca dio fruto. Es muy diferente que tú a lo mejor esté tu mente procesando ciertas cosas que pueden ser tentación para ti, pero si se queda solamente ahí y no es ejecutado, no cae en esa área del pecado consumado. Es muy diferente, ¿sí? Pero si tú ya lo pensaste en una ocasión y se quedó solamente en el pensamiento, te despabilaste y dijiste, Señor, no. Quítame esto, porque no si yo le sigo dando lugar, y es aquí la explicación de este párrafo, si yo le sigo dando lugar, tú sabes, porque te conoces, porque nos conocemos, yo sé porque me conozco hasta dónde podré decir no. Y es ahí donde sí ya se constituye en pecado, porque seguiste dando lugar, pie, hasta que se consumó. Y ahorita vamos a ver 6 pasos que nos gustaría mucho que los apuntaras. Son 6 pasos, dice aquí, que suceden unos a otros y que llevan a la derrota frente a la tentación. Primero te los vamos a explicar uno por uno y después nos vamos a ir al libro de Génesis, donde lo vamos a ver cómo con unos personajes muy conocidos se llevó a cabo este paso por paso. ¿Ok? Paso número 1. Es pensar falsamente que ningún mal que hagamos reviste verdadera gravedad. Es decir, ¿qué quiere decir? Que tanto es tantito. Sí, ¿qué puede pasar si me echo esta canita al aire? Y sabes una cosa, la verdad es que a lo mejor no pasa nada en ese momento. Y como no pasa nada,
tampoco pasa nada en tu interior espiritual, en tu parte espiritual y tampoco en tu conciencia espiritual, porque dices, bueno, pequé, nadie me vio, es una debilidad, lo justificas así y tomas aire y sigues tu vida y dices, pero tampoco le pides perdón a Dios. Y la Biblia dice que si tú te sientes cansado, atribulado, que estás cargado, venir a mí, dice la Biblia, todos los que estén trabajados, cargados y cansados, que Él los hará descansar. En ocasiones ese pecadito oculto, esa cosa que no te deja, o esa circunstancia que te está tentando cada rato, de la cual Pablo decía, es un aguijón en mi carne, que me recuerda también la debilidad en la que yo estoy. También nosotros tenemos que llevarla a Dios y decir, Señor, perdóname y ayúdame a no hacer, a arrepentirnos de verdad. No hacerlo de una manera de dientes para afuera, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el primer párrafo. El primer pensamiento es, pues, ¿qué tan grave puede ser? ¿No? Si finalmente siempre lo hemos hecho o en mi familia lo han hecho siempre, ¿no? O todavía piensas que no se ven todavía las suficientes señales de las que nos habla la palabra y dices, bueno, pues todavía puede haber chance de que yo me llegue a arrepentir. Y aquí remoto, alguna vez escuché a un pastor que decía, ¿y qué te garantiza que saliendo de tu trabajo no te pase nada? Y tú estás pensando que no va a haber consecuencias de lo que estás haciendo en este momento. Entonces, el primer lugar es pensar falsamente que ningún mal que hagamos tiene verdadera gravedad. Es decir, ¿qué importancia tiene que cometas un desliz y cedas un poco de terreno? Entonces, número 1, pensar ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tal si lo dejamos así, amor? Sí. ¿Qué tanto es tantito? Pues ya. ¿Sale? Paso número 2. El enemigo nos hace ver a alguien, algo o alguna situación que está seguro que apelará a nuestra vanidad o a nuestros deseos. En otras palabras, nos presenta un cuadro que despierta en nosotros alguna pasión o deseo. Entonces, podemos poner el número 2. Como Nuestros ojos son abiertos, pero no solamente los ojos físicos, que aquí empieza todo, sino de aquí dice la palabra que nuestros ojos son las ventanas del alma. Así es, y que por eso hay que cuidar lo que tú estás mirando. Así Tienes es. que cuidar lo que tú estás también hablando. Y es que en ese terreno no se trata de lo que se prohíbe, es que para ustedes todo es pecado, es que ser cristiano es la vida de la prohibición, y yo te voy a decir algo, es la vida de la libertad, más no del libertinaje. Y la libertad no solo en saber que eres salvo, sino que tienes una conciencia de saber que a quién estás ofendiendo y sobre todo también a quién estás obedeciendo cuando caes en la tentación, ¿sí? Porque nosotros no es que nos movamos sin saber. Nosotros cuando conocemos a Dios y Él está en nosotros, ahora sabemos que lo que yo hago ofende a Dios, pero también al ejecutar el pecado realmente obedezco al padre de mentira, obedezco a Satanás y a las maquinaciones que tiene con nuestra vida. Y por eso comienza todo en el pensamiento. No va a pasar nada, no es tan malo, Dios sabe que eres débil en eso, Dios te puede comprender. Y sí, Dios sabe que eres débil y Dios te comprende, pero lo que Dios desea es que diga el débil, fuerte soy. Entonces, el número 2 es, se te presenta un cuadro que despierta en nosotros alguna pasión o deseo. Y vamos a hablar de nosotros, porque nosotros estamos todos al mismo nivel, ¿ok? Bueno, entonces el número 2 es que nuestros ojos son abiertos. Y es ahí como cuando tienes la oportunidad, híjole, yo a veces he ido a las tiendas y el celular, el señor anda por atrás, anda despachando y el celular aquí, que yo a veces hasta he dicho, si yo fuera alguien malo, o si yo fuera otra, o si me gustara lo ajeno, pues yo nada más haría esto y me lo llevo. Se te presenta, el número 2 es, se te presenta algo, no solamente visual, una llamadita. Oye, ¿qué onda? ¿Ya están listos? Se te presenta la oportunidad perfecta. La Así verdad es. es que hasta perfecta para que tú puedas hacer algo y como que todo está puesto. Y es en ese momento, dice Alfredo aquí también, que nosotros decidimos si pecamos, sí,
nosotros decidimos, pero nosotros tenemos que tomar algo que es el dominio propio, ¿sí? Y pues tenemos libertad en Dios, pero tenemos también ese dominio propio que nos puede llevar a decir, Señor, en el nombre de Jesús yo reprendo la tentación. Jesús fue tentado, lo vimos en la clase de la semana pasada. Si tú te remontas en el Facebook a una semana pasada, justo al miércoles de la semana anterior a esta del 17 de junio, puedes encontrar la primera parte de este estudio donde damos los versículos y estamos hablando de que Jesús fue tentado y le dice a Satanás, oye, aviéntate de aquí, de este risco. Le estaba presentando la oportunidad perfecta para que eso pasara. Todo estaba dispuesto, pero Jesús fue más sabio y le dijo, sí, pero escrito está que no vas a tentar al Señor tu Dios. Escrito está, sí, y el otro le decía que a los ángeles mandará para que tú seas levantado y seas socorrido. Pero la verdad dice, tú no tienes por qué tentar al Señor tu Dios, ¿ok? Y algo bien importante, Jesús no se estaba sirviendo del ministerio. Un verdadero líder no se sirve de aquellos a quienes está pastoreando o siguiendo o mentoreando. Un verdadero líder es aquel que va a abrir camino para que ellos puedan pasar y llegar mucho más lejos también. Así es. Número 3. Cuando ya nos proyectamos, por así decirlo, se produce una reacción poderosa dentro de nosotros y despierta un deseo profundo y urgente de efectuar aquello que ya se te presentó. Con frecuencia es algo agradable y muy razonable, o como algo que nos conviene hacer por el beneficio personal que nos reportará. Puede ser un beneficio físico, puede ser un beneficio económico, puede ser un beneficio emocional, puede ser inclusive dentro de lo emocional, como cuando tienes la tentación inclusive, fíjate, te voy a poner este ejemplo, de maldecir a alguien, porque en algún tiempo tú padeciste por causa de alguna persona y tienes la oportunidad de ejercerle un mal a esa persona. ¿Sabes? En el área de las emociones, pareciera que se está saciando un beneficio, una saciedad de venganza. ¿Sí me entiendes? Sí, quisiera que esto quedara muy claro. Sí. Cuando el número 3, es cuando ya nosotros nos vimos con un beneficio, sea de cualquier índole. A ver, la parte número 3 se explica también de esta manera. No solo es la tentación de decir qué tanto es tantito, paso número 1. Paso número 2, que aquí como vemos se te presenta la circunstancia ideal para pecar. Y la número 3 es cuando necesariamente piensas que vas a tener un beneficio. Es decir, Satanás te hace entender y te hace decir, no va a pasar nada, es bueno, es parte de tu naturaleza. Dios, si no fuera algo bueno, pues ¿para qué Dios te lo hace sentir? Es decir, te hace ver como que en realidad no va a afectar tu alma. Y recuerda que todo esto está en nuestros pensamientos, también sube de nuestro corazón y se presenta ante nuestros ojos. Y ahí caemos donde dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece correcto, pero su final es final de muerte. Y la mayoría de la gente que, por ejemplo, ha caído en adulterio, o que ha robado, o que se ha drogado, o que ha caído en cosas feas, o en otro tipo de pecados, en circunstancias que tú puedas conocer o tener allí tú a la mano, la verdad de las cosas es que el común denominador de sus pensamientos fue, no me va a pasar nada, no va a estar tan mal y voy a obtener un beneficio, y es más, hasta pienso que lo merezco. Hay ese engaño en nuestra mente y como ves, se va llevando una cosa a otra. Y eso también Satanás se lo presentó a Jesús cuando le dice, pues no que tú eres el Hijo de Dios, pues tú puedes mandar que se abra el mar, que las piedras se vuelvan pan, pues no va a pasar nada malo, ¿quién se va a enojar? ¿Qué hay de malo en eso? ¿No? Ok, bueno, entonces el tercero es que ya te proyectaste con un beneficio personal que te va a reportar el hacer aquello en lo que está siendo tentado. Número 4. Comienzas a acariciar la idea. Y dice aquí, dejamos que la imaginación considere las posibilidades. Nos resulta placentero pensar en lo que se nos propone. Es aquí cuando ya empezó a dar vueltas en tu cabeza.
vueltas y vueltas. No solamente te viste ya en esta primera instancia de que voy a poder ganarme esta lana gratis, ahora sí sin trabajar, ¿no? Ganármela gratis. O voy a poder hacer este chanchullo, ¿no? Pero de pronto esto ya pasa a otro nivel, porque hasta ahí puede quedar la tentación, ¿eh? En un buen sueño guajiro, como dicen los cubanos, y después decir, ay, pero cuando empiezas a acariciar la idea, cuando empiezas a dejar que tu imaginación considere las posibilidades, no solamente una manera de hacerlo, 2 posibilidades, 3 posibilidades o las que sean. Empezamos a acariciar esa idea. Dice, en forma creciente nos atrae el poder aceptar que esto es bueno para nosotros. O sea, ya estás considerando que es aceptable para tu vida. A esta altura ya has sucumbido a la astucia de Satanás y hemos cedido terreno. Y aquí es donde ya pecamos contra Dios. Porque la tentación se puede quedar en una primera instancia, en un primer pensamiento, en una primera mirada, a algo que te está llamando la atención. Pero cuando ya cediste el terreno, cuando acariciaste la idea, cuando finalmente ya lo hicimos, no solamente por una vía, sino por, si no se da por aquí, por pues, acá, y si no, por acá. Y si no, por allá. ¿Sí? Entonces ya deliberadamente pecamos contra Dios. Y no, quiero que sepas que en este tema de la tentación, todos hemos estado expuestos y en algún momento hemos sucumbido. Por eso era bien importante para Jesucristo decir esto. Cuando ustedes oren, díganle al Padre, no nos permitas caer en la tentación, Señor. Así es. No nos permitas caer, porque en ese momento estás reconociendo también tu condición. ¿Qué áreas no le has entregado a Dios? Así es, el cuarto. Y el número 5. 5, perdón. Dice, procedemos a actuar de conformidad con lo que en forma tan hábil y sutil nos fue presentado, pero en el momento mismo en que lo hacemos, viene la mortificación y el desconsuelo debido a la derrota. Nos sentimos deprimidos, descorazonados, pero el diablo está recontento. Es aquí cuando nosotros decimos, finalmente cuando ya sucumbimos a esto, cuando ya se hizo carne en nosotros, cuando lo llevamos a la realidad, donde decimos, es que no lo hubiera hecho. Y puede ser que sea a la mitad del proceso, ¿eh? Y en ocasiones también Dios bueno, no en ocasiones, Dios es bueno siempre, porque Él siempre hace recordarte a tu mente también palabras o frases o pasajes bíblicos que ayudan a evitar esa tentación, a salir de esa tentación, ¿sí? Y la Biblia dice en Santiago 4:7 que resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener como obligación resistir, y el diablo va a huir de nosotros, el diablo se va a ir, pero en ocasiones nosotros puede ser que hasta le hemos facilitado el camino para que las cosas sucedan. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado, comprender que la tentación no viene de Dios, lo que viene de Dios es la prueba, que sí nos va a meter en un tiempo a lo mejor difícil, un tiempo a lo mejor de escasez o de diversas circunstancias, pero es un tema que Dios hace y que es bien específico para cierto momento y que tiene principio y tiene final. La tentación es algo que como es parte de una debilidad que tienes ahí no entregada, esa va a ser constante, va a tener un ciclo, va a seguir y va a continuar y siempre va a estar ahí. No tiene un propósito de crecimiento espiritual, no tiene un propósito de hacerte más fuerte, tiene un propósito de llevarte a pecar contra Dios. Bueno, siempre y cuando sucumbes. Pero, claro, sí, pero fíjate que, bueno, ahorita vamos a tratar este tema porque siempre va a tener el hecho de que seamos tentados, nosotros tenemos que salir victoriosos, así como Jesús salió victorioso, y podría decirse que es el propósito que tendríamos para vida, el poder decir, lo logré, ¿no? Logré no caer, de verdad que me presentó la oportunidad más fácil, ahora sí que ni cuando yo no conocía a Dios, que eso también es algo que nosotros nos hemos topado, que mucha gente,
y nos platica, y luego cuando nos platica, y le digo yo a mis mujeres, mis hermanas hermosas, les digo, ¿y qué tal cuando no andábamos en Cristo? Nadie nos hacía caso, ¿no? Y cuando estamos en Dios, ofertas de todo tipo se ponen enfrente de ti. El número 6. Sexto y último paso consiste en disimular la derrota. Fíjate nada más. O sea, el 5 nos deja en un estado de depresión y de descorazonamiento. Es cuando, ¿te acuerdas? Te dije, decimos, no lo hubiera hecho. Y como dice mi hermano, el hubiera no existe, ¿no? Porque ya lo hiciste, o sea, ya es un hecho. Pero el número 6, ahora nos encontramos ante un maquillaje, maquillamos la derrota. Procuramos esconder el desastre tanto de Dios como de los demás, o buscarle una explicación. Esto rompe la comunicación con Dios. A esta altura ya nos sobrecoge una sensación de desesperación y pecado, de decir inclusive, pues si ya lo hice, pues si lo vuelvo a hacer, pues lo tendré que hacer otra vez porque ya no hay comunicación con el Padre. Es aquí cuando a veces me sorprende mucho esto que dice, procuramos esconder el desastre tanto de Dios como de los demás, o a buscarle una explicación, a decir, es que si no lo hacía, otro lo iba a tomar mi lugar, o otro, o sea, una justificación, más estamos buscándole ya aquí justificaciones. Ahora vamos a ver el libro de Génesis en el capítulo 3, y todos estos 6 pasos lo vamos a ver, los vamos a desglosar en la siguiente historia. Esperemos que nos dé tiempo, primero Dios, sí. Tenemos de aquí a las 2 de la mañana. ¿Verdad que tenemos de aquí a las 10? Sí, todos digan sí. No, no es cierto. Vamos a procurar tomar 1 hora, pero si nos pasamos, está muy buena la plática. Sí, aquí en este capítulo de Génesis, capítulo 3, se llama desobediencia del hombre. Y es apenas la historia inicia prácticamente. Y la voy a leer y le vamos dando después esta explicación. Pero solamente vamos, son pocos los versículos que vamos a leer, solamente del capítulo 3, del versículo del 4 al 8, por favor. Ok, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Ok? Ahí es cuando viene la prácticamente forma donde Satanás le estaba diciendo una mentira, pero una mentira tiene algo de verdad, ¿sí? Y la verdad de las cosas es que Satanás le estaba diciendo, pero dice Dios que vas a morir. No es cierto, no vas a morir. ¿Cómo puede ser que alguien que fue desechado, que fue alejado de parte de Dios, ¿sí? no tenga una mayor verdad que lo que es el mismo Dios? Y dice, el día que comas de él serán abiertos tus ojos. Eso es una realidad, iban a ser abiertos sus ojos. Lo vemos confirmado en el siguiente versículo, ¿no? En el versículo 7, perdón. Pero dice la Biblia que la mujer vio que el árbol era bueno, que era codiciable, que no se veía alguna cosa mala, y así es la tentación. Se ve buena, ahora sí que se ve codiciable, nos causa un gusto a nuestra vista, a nuestros gustos personales, a nuestros placeres, a nuestra mentalidad, a muchas cosas, nos causa una satisfacción en cierta área y lo vemos codiciable y lo vemos bueno. Ok, punto número 1, ¿qué habíamos dicho que el punto número 1 era? ¿Qué tanto es tantito? ¿No? Habíamos puesto así. En el
En el versículo número 4 de Génesis 3 dice, Satanás le hizo creer que en realidad la acción de comer la fruta prohibida no habría de tener consecuencias serias. Dice el 4. El 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. No morirás. Pero Dios ya les había dicho que sí. Pero la serpiente les dijo, no va a pasar nada. Dale, ahora sí que, dale una mordidita que no era manzana tampoco, ¿eh? Número 2. Le presenta un cuadro en el que ellos mismos se convertirían en dioses y adquirirían el conocimiento del bien y el mal si comían la fruta prohibida. El número 2 quedamos que era que tienes la expectativa de tu mirada abierta, tienes la posibilidad, yo puedo hacer esto, ¿sí? Dice el 3 y el 4. Pero el 3 y el 4, no, el 4 y el 5, perdón. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí están escritas las dos mentiras, o sea, la verdad, digo, parte de la verdad y la parte de la mentira. Envolviendo, ¿no? Abriendo los ojos diciendo, no va a pasar nada. Mira, es que si Dios te prohíbe es porque Él no quiere que tú seas como Él, pero no, esa era otra cosa. Número 3, esto les resultó sumamente atractivo. Despertó en ellos el deseo de ser grandes y sabios. Parecía una propuesta agradable y razonable. Es lo que veíamos, ¿no? Esto me conviene. Y con beneficio. Esto tiene un beneficio para mí. Voy a ser como Dios, voy a ser sabio como Él. Número 4. Esto, lo que te acabo de decir es el versículo 6. Número 4. En consecuencia, efectuaron el hecho. Alargaron la mano y tomaron el fruto. La aceptaron. Lo comieron. Recibieron plena y decididamente este acto. Esto es ejercer voluntad propia, oponiéndonos a la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas que te dije? Se puede quedar en tu pensamiento. A lo mejor ya te vislumbraste, ya te viste, como luego decimos nosotras las mujeres cuando vamos a comprar vestido o zapatos, ya me vi, ¿no? También los hombres, ya me vi con ese saco. Luego mi esposo me dice, ay, ya me vi. Pero la cuestión aquí es que las cuestiones que nos causan tentación se pueden quedar hasta aquí, hasta el número 4, hasta el número 3. Pero en el número 4, Adán y Eva extendieron la mano y efectuaron el hecho. Así es. Y ellos pecaron porque pensaron que no era nada malo, que Dios les estaba escondiendo y les estaba limitando y les estaba prohibiendo. Y la verdad de las cosas es que lo que Dios les estaba guardando era evitar caer en una circunstancia donde cayeran en una forma en donde no tuvieran que disfrutar de la vida que Dios les había dado, porque los había puesto como corona de la creación, los había puesto como jefes, digamos, de este asunto, y les había dicho, tú vas a darle nombre a todas las cosas, le dijo a Adán. Quería protegerlos de pecar, pero realmente el hombre no lo entendió así y desobedeció. Y cuando nosotros desobedecemos, perdemos la cobertura. No es que Dios se aleje para siempre de nosotros, siempre, gracias a Dios, está a la mano y podemos nosotros estar regresando a Él. Por eso creo que la experiencia de muchos al estar en nuestros tiempos de oración que hemos tenido hoy día es que han visto un Dios que les provee paz, que les provee tranquilidad, que les habla. Muchos de ustedes nos lo han dicho y que han referido cosas al respecto, porque Dios siempre está disponible. Y la palabra de Dios, hay un versículo que es muy clave, no lo hemos mencionado hasta el momento, pero cuando la gente dice, soy tentado por el diablo, por Dios, para que yo peque y me pruebe. No, eso no es cierto. Es que Dios me está tentando y sabe mi debilidad. No es cierto. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si Dios no quisiera que llegáramos al arrepentimiento, ¿para qué nos enseña? Obviamente que hay un camino para llegar a ese arrepentimiento. Si Dios no le importara que nos arrepintiéramos de esto, pues ni siquiera nos pone esta conciencia. Él quiere que nosotros, de la voluntad, conscientes, nos arrepintamos, reconozcamos en qué estamos mal, cuál es nuestra debilidad que a lo mejor nadie sabe ahí en tu casa, en tu familia, y
que digamos, Señor, hoy en este tiempo, en oración, te la entrego, renuncia. Y yo te digo, estamos dando mucha Biblia, conocimiento, y eso está bien, pero quiero llevarte a algo bien importante en esta hora. Si no se puede quedar como un bonito conocimiento, contenido que estás viendo en la web en este momento. Yo quiero llevarte a que tú puedas orar a Dios en este momento, terminando la reunión, la transmisión, y le puedas decir a Dios en lo secreto: Señor, reconozco que tengo tal afición, tal afección o tal pecado, o me gusta hacer tal cosa y sé que no está bien, sé que me ha traído problemas en lo emocional, en lo matrimonial, pero Señor, te pido por favor que quites esto de mí y yo renuncio a esta circunstancia. En el nombre de Jesús, que tú tengas esa fuerza y esa autoridad para poder renunciar a esas cosas y tener un verdadero arrepentimiento. Vamos al número 5, cuando veíamos que ya se ve la desesperanza y el descorazonamiento. En Génesis 3:7, el resultado fue que de inmediato se dieron cuenta de que habían sido engañados, fueron despojados, fueron estafados, quedaron desnudos y avergonzados, se sintieron desconcertados y mortificados. Voy a leerte el versículo 7. Nada más, déjame traerlo. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se vieron la condición en la que estaban, y déjame decirte que estar totalmente descubierto tiene una cuestión simbólica. Dios quiere que nosotros estemos, no físicamente, no de que andes así por todos los lugares, ¿no? Sino que tú seas lo suficientemente capaz de siempre descubrir tu corazón, de que no haya nada oculto para Dios. Y Dios quiere que nosotros estemos así delante de Él, pero cuando el hombre y la mujer finalmente alargaron la mano, se dieron cuenta que tenían que ocultarse de Dios, que no era bueno, ¿no? Que pudieran descubrir todo su ser a Él. Y entonces buscaron una solución, se cosieron, dice la palabra de Dios, hojas de higuera y se las pusieron. Número 6. Intentaron esconderse de la presencia de Dios. ¿Te acuerdas que te decía que en el número 6 es cuando queremos maquillar las cosas? Cuando queremos maquillar las cosas, no solamente frente a Dios, que en esta primera etapa del hombre pues ellos estaban solos ahí en el huerto. Pero nosotros en nuestros días no solamente queremos ocultarnos de Dios, queremos maquillar las cosas con Dios y decirle: Dios, todo está bien. No es cierto, sino que inclusive queremos ocultar las cosas con nuestra familia, los que estamos casados, las que estamos casadas, queremos ocultarle las cosas a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros líderes espirituales, si tú eres hijo, a los líderes que tú tienes en tu casa, que son tus padres, a esa autoridad que tú tienes. Entonces empezamos a ocultarnos, empezamos a maquillarnos. Y dice el capítulo 8, ¿puedes leer el 8, porfis? Capítulo 8. O el versículo. Versículo 8, perdón, 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Ok, cuando tú estás en algún pecado o has caído en alguna tentación, te sientes indigno de Dios. Es una sensación que viene muy frecuente para muchas personas que han caído en un pecado. Dicen: yo no puedo orar, yo no me siento digno, qué hipocresía, cómo me voy a acercar a Dios. Pero ¿qué crees? Que Dios, antes de que ese pensamiento viniera a tu mente, Él ya había anticipado la solución, y Él había dicho, como te dije hace rato: venir a mí los que estén trabajados, cargados, cansados, que yo los haré descansar. Eso dice la palabra de Dios. Y estemos a cuentas, dice Dios, si tus pecados, o sea, ahí ese versículo ya está hablando de alguien que evidentemente su condición es que llega con pecado, que llega con algo equivocado o algo malo, con alguna maldad, iniquidad. No llega, digamos así, sin nada que temer, simplemente llega con pecado. Este versículo que te estoy diciendo dice: y pongámonos a cuentas, si tus pecados fueren rojos como la grana,
vendrán a ser cual blanca lana. Yo, o sea, Jesucristo o Dios, los echará fuera y no me acordaré de ellos nunca más. Y de eso se basa la misericordia de Dios. La misericordia de Dios solamente la puede dar un Dios que actualmente está vivo, que es real, y un Jesús que resurgió de la muerte y que está vivo. Que no lo veamos no implica que Jesús o que Dios esté muerto. Él está vivo. Cualquier otra filosofía, cualquier otra forma de personalidad, de creer en un Dios o de que hay caminos de Dios, todos ellos ya han muerto. Pero Jesús y solamente un Dios vivo puede entregar misericordia. Y misericordia significa que no te paga conforme te mereces. No te paga como debería de pagarte. Y tú dices, pues ¿cómo que no me paga con eso? Si he pecado y sé que estoy mal, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Ahorita te voy a buscar el versículo mientras doy la palabra a Fabio para la explicación que va a dar. Te lo voy a poner en los comentarios para que tú lo puedas investigar y leer también y veas cómo la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si tú has pecado y no pasa nada y sigues vivo, no es porque seas muy fuerte o muy buenazo en la palabra de Dios, es porque estás viviendo por misericordia. Y tenemos que vivir con agradecimiento y honrar a Dios diciendo gracias porque estoy vivo, gracias porque a lo mejor tengo una circunstancia adversa, gracias porque hoy no tengo trabajo o sí tengo trabajo pero te tengo a ti. Y el corazón agradecido siempre será bendecido. Oh, ese fue un verso sin esfuerzo. Qué bueno que se está grabando, porque luego no me acuerdo de estas cosas, tía. Pero luego está revisando sus grabaciones. ¿Dónde lo dije? A ver. Número 6. Entonces es que nos intentamos esconder de la presencia de nuestro Padre. Se interrumpe la comunicación franca, abierta y sincera con Él. Y es aquí cuando a veces, yo te lo digo porque a mí me ha pasado, a lo mejor estás tú en la iglesia y Dios estamos en ese momento tan hermoso de la alabanza y de la oración y Dios está alegre porque estamos desbordando muchos nuestro corazón, pero a ti solamente te queda decir a todo, voltear a ver y decir amén, amén y amén, y se rompió esa comunicación que nosotros teníamos con el Padre. Y este era el peligro que Jesucristo veía, que no rompiéramos nuestra comunión con Dios, que estuviéramos cerca del Padre. Y por eso a mí me gusta mucho también este otro. Jesucristo Él es por excelencia el ministro de la oración. No solamente dedicaba tiempo a orar, a estar con el Padre, a hablar con el Padre, sino que enseñó a sus discípulos a orar a través del Padre Nuestro, que te lo vuelvo a decir, no es que lo estés repitiendo, sino que tengas conciencia clara. Y si hoy nos acompañas por primera vez y no sabes de lo que estamos hablando, hoy ya no es nuestra novena, octavo tema acerca del Padre Nuestro. Hemos dado solamente 2 clases, un tema en 2 clases, o sea que ya prácticamente es el 12 El 12 ya. El 8, 9, no, es el 10, es nuestra clase número 10 acerca de la oración. Jesucristo nos dijo que esto era un modelo a seguir, pero también me sorprende mucho que Jesús, cuando Él intercede, porque Él es un intercesor, y en Juan, en el capítulo 17 del libro de Juan, Él ora al Padre por sus discípulos, por aquellos que lo seguían, para que no fueran separados del Padre y para que así como Jesucristo y el Padre eran uno, o sea, ese era el anhelo del corazón de Jesús, que nosotros fuéramos uno con el Padre. Imagínate, o sea, qué poderoso es esto, que tú seas uno con Dios Padre, así como Jesús lo era con su papá, que pudiéramos tener esta relación entrañable, sincera. Y por eso Jesús, cuando nos enseña a orar, nos dice, pidamos para que no caigamos en la tentación. Podremos ser metidos, podremos ser tentados, pero no caigas en la tentación, porque el peligro más grande es este número 6, que se pierde la comunicación libre, la comunicación fluida, la bendición de estar en la presencia de Dios, y entonces te vuelves como un robotcito. Ahora sí te vuelves un robotcito religioso, que vas a la iglesia tal vez maquillando tu situación con dolor,
pero ese maquillaje trae dolor porque a ti te gustaría volver a los tiempos de antes, te gustaría estar en ese tiempo cuando todo era una sinceridad con Dios, pero aquí lo que Dios quiere es que nosotros volvamos a Él, dice la palabra. Ya en el número 6, ya cuando hay separación de Dios es que ya hay muerte. La muerte, cuando dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, no quiere decir que te vas a morir y te vas a ir al infierno, sino que vivo, ya experimentaste la separación. De Dios. A esa muerte se refiere. Así, es una separación de Dios dolorosa. Al respecto hay una palabra que les acabo de poner ahí, dice, el pecado corta la comunión, pero la confesión restaura la comunión con Dios. Por eso es que tenemos a la mano a un Dios donde te puedes confesar con Él, y confesarnos como tú y yo tradicionalmente hemos conocido. No hay hombre en esta tierra, no hay ser humano que pueda perdonar los pecados. Por eso es que si tú vienes y te confiesas con alguna persona, o conmigo, o con mi esposa, lo único que vas a obtener es un consejo, porque yo no di mi sangre por ti, ni la de mis hijos por ti, y te digo una cosa, no la voy a dar por la sangre de mis hijos por ti, con todo respeto. Solamente es uno que es capaz, que es Jesucristo, y aquel que derramó su sangre por nosotros es el que nos puede perdonar de pecados. Sí, cuando tú nos consultas o estamos platicando contigo, te vamos a dar un consejo, te vamos a decir por dónde se tienen que hacer las cosas, no porque sepamos más, te lo aseguro que no porque a lo mejor seamos un gran estandarte a seguir, sino porque te vamos a enseñar conforme a la palabra de Dios. Y el único que puede perdonar pecados, y a esto me refiero con confesión, es cuando tú en lo íntimo vas con Dios y le dices, Señor, confieso mi pecado, confieso que he transgredido algo o que he recaído en algo, y en ese momento viene el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Ningún otro, no hay ningún otro nombre en esta tierra en el que pueda haber perdón y salvación. Así es. Bueno, ninguno de nosotros estamos exentos a tener tentaciones delante de nosotros. Escucha bien lo que te digo. Todos estamos en este camino y todos estamos susceptibles a tener en algún momento de nuestra vida tentación. Lo importante de esto es que nosotros podamos salir victoriosos, así como Jesús en ese desierto, después de ese tiempo de ayuno que estuvo orando y ayunando. Él fue tentado, pero él salió victorioso. Por eso es muy importante. Y estas son algunas claves para que nosotros podamos ser librados igual que Jesús. Jesús conocía la palabra de Dios. Si él desde chiquito no la hubiera estudiado, acuérdate que dice la palabra de Dios, que él siendo niño estaba en la sinagoga leyendo la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros, desde el momento que llegamos, nosotros nos afiancemos en la palabra. Y este es lo primero que nosotros tenemos que tener, estar buscando constantemente la voluntad de Dios en la oración. Uno, conoce la palabra, conoce la herencia que tú tienes a través de la palabra. Número 2, mantente constantemente orando. El otro día estaba haciendo cuentas, amor, vamos para 3 semanas de estar orando. ¿Y sabes qué? Después de 3 semanas, dicen las personas que lo que tú estás haciendo repetitivamente se constituye un hábito. Sí, bueno, para los que a lo mejor no tengan un contexto de qué estamos hablando, porque tenemos el gusto de encontrar que tenemos varias personas que son nuevas tal vez en esta transmisión, en este día. En Restauración Naucalpan nos estamos uniendo a lo que es un lineamiento de nuestra iglesia, la Iglesia Restauración, donde estamos orando 24 horas, cada quien tomando 1 hora al día. Si tú quieres sumarte a esto, te digo, no te puedes contactar con nosotros o lo puedes manifestar aquí en los comentarios y nosotros te vamos a decir el cómo se hace esto. Tú tomas 1 hora al día, puede ser desde la madrugada, en la tarde, noche, en alguna hora que tú tengas. Y estamos pidiendo e intercediendo por nuestro presidente y estamos intercediendo por muchas cosas que estamos pidiendo como México y la zona en la que estamos hoy en día, pues sirviendo prácticamente en la zona de Naucalpan, ¿no? Entonces, si alguien se quiere sumar a esto, también lo podemos continuar sumando a esto. Bueno, y ya me salí. Bueno, lo importante con respecto a la clase es que
Nosotros tenemos estas herramientas, la palabra de Dios, tenemos la oración y yo te recomiendo que en la medida en que tú puedas, ya lo hablamos también, toma el ayuno. El ayuno es una práctica que conforme tú lo vayas aumentando cada vez en tu vida, causa una resistencia en tu ser para que cuando se te presente una tentación, tú puedas decir, así como te detuviste de tomar el pan y llevártelo a la boca o de tomarte un vaso del refresco oscuro que más sea de tu predilección o de comerte un taquito de, ay, qué rico, unos taquitos de lo que más te gusten, así como te restringiste voluntariamente, déjame decirte que el ayuno, por eso Jesucristo se fue 40 días a ayunar y a orar al desierto, ¿sí? Porque el ayuno lo que hizo fue que fortaleció su espíritu y el alma. Y ese es un ejemplo. Acuérdate que dice Pedro que Jesucristo es el ejemplo, el máximo ejemplo para nosotros. Si tú quieres, no, Siri, gracias. Si tú quieres, procurar no ceder ante las tentaciones, te recomiendo ayuna. Y no me acuerdo qué número de clase es, pero todo lo tenemos ya por el Facebook y por el YouTube cuando hablamos del ayuno. ¿Sale? Pues muchas gracias por habernos acompañado. Esta es la clase del discipulado del día de hoy. Es la lección número 1 en la oración. Estamos en nuestro capítulo número 8 que dice: no nos metas en tentación. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieras hacernos, estamos pues ya a prácticamente unos 2 minutos de salir para no quitarte más tiempo. Recuerden que el día de mañana Fabi va a estar dando una reflexión como todos los jueves a las 8 de la noche. También el viernes tenemos una enseñanza que es a las 8 de la noche. En general, martes a viernes los esperamos aquí a las 8 en punto de la noche. Estamos teniendo aproximadamente entre 40 a una hora, en ocasiones más, pero bueno, se da este espacio. Y terminando esta transmisión, la puedes encontrar dentro de unos 30-40 minutos más en Restauración Naucalpan en YouTube. Te puedes suscribir al canal si quieres volver a repasar este tema o algunos otros que están ahí y que también van a permanecer ahí. Así que pues les damos las gracias por habernos dado el privilegio de entrar a su casa, de estar junto con ustedes. Gracias por los comentarios que nos están haciendo a todos ustedes. Y bueno, pues yo creo que es importante saber que si bien es cierto hay tentaciones, también hay mucha victoria en Cristo Jesús, y que no es un pretexto para estar cayendo ni estar siendo derribados, sino por el contrario, poder crecer en esto. Bueno, pues terminamos el día de hoy. Me da mucho gusto de ver a tantos que están hoy ya conectados, y sobre todo a Caro, a Ernesto John, que lo invitamos el día de hoy. Él forma parte del liderazgo de John Maxwell y nos acompaña en este día, o estaba por ahí. En fin, a León Olmedo, a muchas personas que también se les está invitando. A Carito, saludos también ahí al primo, por favor. A la familia Esquivel también, y muchas gracias por estar con nosotros. Y los que siempre están ahí, pues ya están más que de casa, y pues la idea es que puedan compartir esto. Así que pues vamos a terminar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sale? Vamos, nada más te doy un último versículo. Primera de Juan 4:4 dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Recuerda muy bien esto. Cada que se presente algo ante ti, di: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero a veces se vuelve lo contrario: mayor es el que está en el mundo que el que debe de estar en nosotros. Así que Dios te bendiga, que Dios use esta palabra. Como te decía mi esposo, ten un tiempo para orar a Dios. Si ante algo estamos sucumbiendo hoy es el día que nosotros tenemos que ponerlo delante de Dios, porque no vaya a ser que nos pase como la mujer con la serpiente, que tanto es tantito, no vas a morir, mira, se te van a abrir los ojos, mira, pero al final fue ¿cómo se llama? Fue una separación de Dios lo que se logró, ¿sale? Entonces vamos a orar para que esta palabra, esta semillita que ha sido lanzada hoy dé fruto en ti.
y que y que todos podamos, no solamente tú, todos nosotros podamos llevar a Dios aquellas cosas que no hemos entregado. ¿Sale? Sí, Señor, te damos gracias esta noche porque estamos aquí reunidos. Te pido que cada familia y cada casa que está viendo esta transmisión pueda vivir y sentir tu presencia y llevar a cabo esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque dependemos de ti para enseñar, para transmitir y para aprender todos de manera unánimes, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, pues con esto estaríamos terminando. Así que en un ratito más lo pueden ver también en Facebook, para que vean que sí existe Fabi. No le gusta que la tome de cerca, pero bueno, ya me voy.